Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche tan bonita, 7 de agosto del año 2020. Son las 8:42 p.m. aquí en Yuma, Arizona. Este día, ¿verdad? Vamos a empezar una edición nueva de Historia Bíblica y Misteriosa y vamos a completar la segunda parte que habíamos empezado la semana pasada, hablando de la fe espiritual. Vamos a hacer un repaso de lo que hablamos la semana pasada y vamos a poner el input que teníamos que poner para poder seguir continuando con esta clase. Es una clase que podemos seguir hablando muchísimas horas y durar muchos días, pero tenemos que ser concretos y sabios porque tenemos que pensar en las demás personas, el tiempo que ellos tienen disponible para poder escuchar estos videos, ¿verdad? Y la primera que quería ver era que como habíamos empezado la semana pasada, habíamos hablado de las religiones, del budaísmo, del budismo, del baísmo, judaísmo, cristianismo, de la manera que ellos aplicaban la fe espiritual. Habíamos hablado cómo se hacía la fe espiritual en el Antiguo Testamento, las maneras que lo hacían los profetas, algunos de ellos, ¿verdad? Habíamos hablado que la fe es un acto humano, que fe, inteligencia o sabiduría, mejor dicho, va a la par. Habíamos hablado de la libertad de la fe, la necesidad de la fe, y habíamos hablado también del sijismo, ¿verdad? De la fe también en el sijismo y otras personas más que también, otras religiones que practican la fe también. Habíamos hablado que la fe también aparece en la Biblia 247 veces en 231 versículos, ¿verdad? Pero también queríamos hablar en este día, yendo al grano, acerca de todo lo que está pasando últimamente, la necesidad que tenemos de nosotros como seres humanos, como creyentes, que creemos en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Creemos en el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, de cómo usar nuestra fe espiritual y a la misma vez crecer en ella. Hay que recordar que la palabra en el original hebreo dice tener nosotros la fe de Dios. Fíjate que cuando lo lee en el idioma Septuaginto, que le llaman, o la Septuagint que le dicen en inglés, pues dice que otra cosa, dice pues que tenemos fe en Dios, pero en verdad Dios nos exige a nosotros que tengamos la fe de Él para poder llegar al nivel que tenemos que estar. Ahora sí, habíamos hablado también pues que nosotros tenemos que usar nuestro nivel de fe espiritual para confrontar los días que vienen, ¿verdad? Porque cómo va a ser que vamos a confrontar todas estas cosas que están pasando cuando nosotros estamos menguando nuestra fe. Es necesario meternos, como acabado de decir, buscando la fe como un grano de mostaza, como decía el Señor, ¿verdad? Jesús, en esos tiempos que estuvo aquí en la tierra, para poder nosotros seguir echándose adelante, especialmente en un momento tan tremendo como lo que estamos viviendo hoy en día. No son momentos muy fáciles, y si menguamos nuestra fe espiritual, nuestro elemento en sí pues va a menguar. Y hay que recordar bien claro que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe no podemos agradarle a Dios, no podemos avanzar, no podemos sobrellevar esta vida, que todos tenemos que llevar una cruz, todos tenemos que pasar por tribulaciones, por pruebas. Y si nuestra fe espiritual no está en un nivel la cual pueda nosotros llevarnos a sobrepasar esa prueba, pues entonces nos vamos a quedar estoqueados en el mismo nivel en todo el tiempo. Nunca vamos a poder sobrepasar esos problemas que llevamos en la vida, y mucho menos vamos a poder resistir cuando el enemigo venga a atacarnos a nosotros. Porque cuando la palabra de Dios dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, pues nosotros tenemos que tener un nivel espiritual bastante bueno, o en otras palabras ir constantemente creciendo en él para poder someternos a Dios cada día más. Porque si no, la persona no hace eso, pues hay que recordar que Dios trabaja con la fe. Eso en todo, desde antes de la creación, Dios siempre ha trabajado por la fe, por su palabra. ¿Me entiendes? Y si nosotros pues no andamos creciendo en la fe espiritual como que tenemos que hacer, pues no vamos a poder llegar al nivel que tenemos que estar, y mucho menos enfrentar los problemas que estamos enfrentando este día, y mucho menos crecer en la unción, mi hermano.
La fe es algo bien esencial. Yo me acuerdo cuando yo muchachito en una ocasión, antes de ser cristiano, porque es otra cosa, cuando una persona tiene fe, muchas veces ha oído de Cristo esas cosas, pero no se ha aceptado al Señor y actúa con esa fe, hace que el mismo Señor conmueva a Dios, ¿me entiende? Y Dios pues se le revela a esa persona, y algunas personas quizás no creerán lo que yo estoy diciendo, pero hay que recordar que la Biblia habla en la historia de Abraham que Abraham venía de Caldea, de un lugar pagano, mas sin embargo por fe él oró y alabó al Dios de las estrellas del cielo, y sin embargo Dios se le manifestó. ¿Por qué? Porque actuó en fe. La fe atrae a Dios. Y me acuerdo como cuando el muchachito iba ya a agarrar mi último examen, ¿verdad? De escuela, para no entrar demasiado en detalle ahí y hacerlo muy largo. Y me acuerdo como ahora que yo dije, me fui por fe y orándole a Dios porque no me acordaba mucho de las cosas que había estudiado. El maestro me mandó porque había pasado un examen bastante alto, que es el examen de aprendizaje. Y me voy a agarrar mi examen. Cuando voy a agarrar mi examen, ya para terminar la high school, lo que le llaman acá preparatoria en México, cerca de México también. Pues entonces fui, agarré los exámenes como tenía que agarrar. Y me acuerdo que el último día, agarrando el examen de inglés, un maestro me vio de lo que estaba dando la clase, de la examen, y me dijo, wow, tu examen está bastante bueno, tú sabes inglés. Me dijo, sí, más o menos me defiende porque era más jovencito, no quería tampoco decir que era una persona, ¿entiendes? Que sabía todo, porque tampoco es así. Entonces me fui para mi casa y esperé por 6 semanas hasta que llegara el diploma, hasta que llegara la prueba, lo que pasaba el examen, se había pasado. Yo sé que mi maestro me llamó para felicitarme, y me llamaron varias gente, tú sabes, que siguiera para adelante. Y yo me acuerdo que a las 6 semanas vengo yo de un día bien feo en el trabajo, y cuando llego a mi casa veo un sobre amarillo grande, y abro el buzón, lo saco, lo abro, era ese el diploma que había esperado yo, que por 6 semanas fui esperando, confiando en Dios, que Dios me iba a ayudar. Y yo decía, Dios mío, yo oré antes de eso, que llegara el diploma, yo oré y yo dije, Señor, aunque sea por 5 puntos que pasara el examen, más sin embargo, por 5 puntos no lo pasé por 14 el examen. O sea, Dios premió mi fe ahí, porque esperé por 6 semanas, me mantuve ahí, no me rajé. Y muchas veces tenemos que mantenernos así, pero si no hacemos el paso dedicativo, decisivo, de mantener nuestra fe espiritual a ese nivel, a cual podamos seguir creciendo y echando para adelante, mucho menos en estos tiempos que están tan difíciles, pues amados hermanos, se va a seguir haciendo la vida más difícil, se nos va a hacer muy pesada la carga, cuando no debería ser así. Cuando nosotros tenemos que meternos bien en la palabra, hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y orar un poquito más, y estudiar un poquito más, y dependerle de Dios más, en la cuestión que podamos ejercitar la fe a cierto nivel, que no nos podamos estoquearnos de tal manera. Tampoco quiere decir que vamos a llevar una super fe, que todo va a seguir así, ¿no? Porque tampoco uno tiene que también ser humilde, ¿verdad? Y también reconocer que todo tiene su plan, Dios pues tiene su plan, y todo actúa de acuerdo al orden de Dios, y las cosas pasan de acuerdo al orden de Dios. Pero eso no nos quita a nosotros de echarnos para atrás, de negarnos y evitarle que nuestra fe siga creciendo. Es por eso que nosotros tenemos que seguir practicando en elevar nuestra fe a tal grado para poder nosotros llegar a estar preparados al momento grande de ser llevados delante de la presencia del Señor, mi hermano. De ahora en adelante las cosas no se van a poner más fáciles, se van a poner un poquito más difícil, y tenemos que confiar en Dios cada día más. Pero si no tenemos el nivel espiritual, el nivel de fe espiritual que tenemos que llevar, se hace mucho más difícil, y nos enredamos en cosas que no tenemos que enredarnos, como el chisme, murmuraciones, malos pensamientos. Y cuando venimos a ver, estamos sobrecargados de cosas que no son ni nosotros, que no nos pertenecen a nosotros, que nosotros no tenemos que ver nada con eso, porque tenemos nuestro nivel de fe espiritual muy bajo. Estamos en unos momentos cruciales, unos momentos bien difíciles, en la cual nosotros tenemos que aprender a sobrellevar nuestra fe espiritual de una manera en la cual podamos seguir echando hacia adelante sin estoquearnos, mi hermano, sin tener que mirar para atrás y decir, wow, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué? Porque
cuando vengamos a ver y miramos el tiempo, cuando miramos el tiempo de las cosas que han pasado, vamos a ver muchos resultados tremendos, porque la fe trae fruto muy bonito, trae su recompensa. Como le había hablado, lo que había dicho el examen, eso es algo sencillo. He visto cosas mucho más grandes todavía. Yo me acuerdo de una canción que una muchacha me dijo: por favor, ahora por mí, tengo una emergencia, pero no puedo hablar de lo que de la necesidad que tengo. Y yo pues no pregunté nada. Yo dije: está bien, gracias, porque muchas veces no tenemos que preguntar nada, sino dar las gracias por confiar, ¿verdad?, que Dios pues podemos alcanzarlo con nuestras oraciones y llegar en contacto con Él para que pueda hacer algo, interferir en el asunto. Pues yo me puse a orar, me puse en las manos de Dios, puse todas las manos de Dios con fe, mi hermano. Y a los 2 o 3 días, cuando hablé, estaba yo en línea, miren, la muchacha me mandó un mensaje dándome las gracias, y yo le dije: gracias de nada, pero es una labor de todo cristiano hacer eso. En aquel tiempo no era ni ministro yo. Y sin embargo, para la gloria y honra para Dios, cuando miré, viene la muchacha y me dice: ¿sabes qué? Esas oraciones me llegaron tanto. A mí me iban a quitar mi casa y ya me habían dado una carta de evicción. Le quedaban, creo, una semana o dos para que ya tenía que desalojar la casa para irse. El banco se le iba a quitar, debía 2 o 3 meses y no tenía con qué pagarle. Mi hermano, Dios proveyó el dinero, lo que debía, más el dinero de la renta. Son otras palabras, que cuando nosotros actuamos con la fe espiritual, el nivel que tiene que estar, en el momento de la sabiduría de Dios, como Dios nos manda, Dios actúa. Pero no podemos mover a Dios si nosotros no estamos llevándonos, encomendando y usando, haciendo lo que tenemos que hacer para que nuestra fe espiritual crezca a ese nivel, la cual Dios pueda operar, a bendecir, a usarnos a nosotros para bendecir a los demás, porque muchas veces nos usa a nosotros mismos para bendecir a otros, pero a veces no vemos nada en el momento, nos frustramos y a veces queremos echar para atrás y no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan grandísimo. Tenemos que confiar en Él. Es la única manera en la cual nosotros podemos llevar nuestra vida espiritual a tal grado que podamos ver las cosas más allá de lo que hay. Porque eso es otra cosa. Cuando tenemos nuestra fe espiritual a ese nivel bueno que Dios nos manda, pues mira, podemos ver las cosas más allá de lo que está en frente de nosotros. Y algunos preguntarán: hoy, ¿cómo sabemos nosotros cuando estamos en nuestro nivel espiritual? Solamente Dios lo sabe. Pero sí le digo una cosa, que cuando nuestro nivel espiritual está al nivel que Dios manda que nos lo llevemos, las cosas van a empezar a actuar y vamos a ver cómo es que los frutos de nuestras oraciones son contestados y vemos la gloria de Dios moviéndose entre medio de las personas para gloria y honra de Él mismo y de su palabra también. Vamos a ver la acción de parte de Dios. Vamos a ver fruto en las cosas que hacemos. Pero no podemos pedir hacerle fruto y hacer que Dios haga cosas cuando nosotros no ponemos de nuestra parte a crecer en nuestro nivel espiritual, de fe espiritual, para que Dios pueda obrar. Tenemos que seguir haciendo lo que la palabra nos dice. Cuando Jesús nos mandó a nosotros que estudiáramos la palabra, su palabra, y la escudriñáramos, porque en ella hallaríamos la vida eterna, es por algo. Él no lo dijo nada más por decirlo, sino que cuando hacemos eso, nuestra fe espiritual se va acoplando de una manera con los personajes de la Biblia y las cosas que están en la palabra de Dios para llevarnos a otro nivel espiritual mucho más alto. Pero Dios no nos puede llevar a nosotros hasta ahí, hasta que nosotros nos demos cuenta y nos realicemos y admitamos de que nuestra fe espiritual necesita crecer, necesita adaptarse más a la palabra del Señor y a su obra para poder nosotros crecer en ella. Y cuando nosotros hagamos eso, mi hermano, vamos a darle cuenta que nosotros mismos nos vamos a empezar a mover en el espíritu. Se le va a hacer mucho más fácil al Espíritu de Dios moverse en nuestras vidas, porque nuestra fe de vida espiritual va creciendo, va acoplándose con la palabra de Dios y va llevándonos a nosotros al nivel que Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero si nosotros nos ponemos de nuestra parte para llegar a ese nivel, no podemos acomplejarnos, mucho menos echarnos para atrás, echarle la culpa a Dios y deprimirnos cuando nosotros pudimos hacerlo y no lo hicimos. Hasta aquí vamos a dejarlo este video. Si tienen alguna pregunta, un comentario, denle like, comparte este video, dejen comentario en el comentario, en la línea donde están los comentarios, y le vamos a contestar cualquier pregunta y cualquier cosa que ustedes necesiten. Una oración, una petición que tengan, por favor dejen en los comentarios también, que estaremos orando por usted.
Dios les bendiga, Dios los guarde y recuérdese que nuestra fe espiritual determina cómo nosotros vamos a ser creciendo en la obra de Dios y siendo mucho más productivo en las cosas del Señor también. Porque eso es lo que determina quiénes nosotros somos en el reino de Dios, creciendo para el reino de Dios de la manera que Dios quiere, nuestra fe. Porque recuerda que la salvación también viene por fe y todas las cosas son añadidas de acuerdo a nuestra fe también. Por eso que tenemos que buscar el reino de Dios, como dice la palabra de Dios. Pero vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a continuar la próxima semana. Me viene estos días, volvemos otra vez con otro video. Que pasen buenas noches, que Dios los guarde, que disfruten este fin de semana y que Dios los siga bendiciendo a todos. Muchas gracias. Shalom.